¡Ay, Dios! ¡Órale! Chamacos, es viernes de Batitlán. Nacho Marván. Buenos días, Broso. Muy buenos días, Nacho. Broso. Enrique Jackson. Mi querido Broso, ¿Cómo buen estás? Viene amoroso. Juan José Rodríguez Parás. ¿Cómo estás? Rafael Cardona, querido amigo. Me pongo de pie. No, señor. Por favor. Muchas gracias. Oigan. Que se puso la de mal gesto. Claro. Perdóname, no es de mal gesto. En todo caso será de Mauricio Garcés y es una herencia. Ah, ¿es herencia? Es una herencia. Mauricio no usaba eso. No. Me pongo Mauricio Ángel Fernández. Ángel Fernández. Me pongo de pie. Sí, claro. Ángel Fernández. Y desde luego un modelito es muy Este modelito es cuando... Yo decía por él, me pongo de pie. No, este modelito es cuando yo fui a hacer mi examen para entrar a la escuela de arquitectura y no pasé. Se pone eso porque su wannabe es Mauricio Garcés. Claro, Pues, desde luego. Su wannabe es Mauricio Garcés. Y un mayordomo como Pelayo. ¿Ya? ¿Te acuerdas cómo se llamaba el mayordomo de Mauricio Garcés? Que era Luis Manuel Pelayo, pero tenía un nombre, ¿no? Sócrates. Sócrates. Y El no, mayordomo. tenía otro que era otro, que era Guillermo Orea, ¿no? También. Memorea, también don Memorea. En fin, bueno, pues en fin. Pues sigamos en la comedia. Mira, yo quisiera... Pero lo malo es que ahora... Es un día así para estar relajado. Si vas a empezar con los expresidentes, seguimos en la comedia. Sí, claro. Bueno, Yo diría que es tragedia. Claro. hay una tragedia. Como comedia de enredos. Vamos, yo les propongo... Hoy no vamos que- a hablar de la tragedia. Que veamos... De Michoacán, No. Mira, lo más trágico de todo esto es cómo nos han llevado los grandes talentos de la política mexicana a la incomprensión absoluta, porque, excepto si alguien aquí en esta mesa me lo puede explicar, hay un concepto que yo no entiendo, que tiene que ver con lo que acaba de regalarle a la nación, seguramente como una forma de retribuir lo que la nación le dio en su oportunidad para el servicio público, el señor Felipe Calderón, que acaba de darle a la patria una fundación. Porque ahora todo membrete es una fundación. Entonces la Fundación Desarrollo Humano Sustentable. Sí, no vayas a... Yo quisiera saber si alguien entiende, primero, qué significa eso, ya no digamos después para qué sirve, si no es para incidir en un proceso electoral interno, del cual quizás en su oportunidad JJ nos pueda explicar, ahora que le están haciendo la campaña al señor Madero por un lado, y por el otro está la señora Vázquez, y por el otro lado está el señor Oliva, y por otro lado está el señor Cordero, y bueno, ahí hay una, como en Pénjamo, ¿no? Su gran variedad de pájaros, ¿no? Así decían de Pénjamo, su gran variedad de pájaros. Algunos son pájaros de cuenta, otros son pájaros que no cuentan, pero bueno, ese es un tema muy interesante para nosotros. Y en el activismo de los expresidentes, Sí, muy puntual. este asunto del el gran sofisma, el sofisma de Carlos Salinas,
que ha sido siempre un experto en esta sofisticación de los argumentos, ¿no? Como no puede hacer silogismos, hace sofismas. Y dice el señor, sí, dice Salinas, a mí me quisieron derrocar porque hice reformas. Y cuando veas las reformas, cortar, pon tus barbas a remojar. ¿Y a quién le dice sobre el riesgo de reformar? Al señor Peña. Pero el señor Peña no le hace mucho caso porque está leyendo la revista Time. Sí, ¿no? Desde luego. Sí. Que no es lo que dicen otros del verbo timar, ¿no? Como dice Calderón. Calderón el monero. El cartón de Calderón, sí, Paco Calderón. Su cartón de hoy. Entonces le dice, bueno, si quieres saber cómo se defiende uno cuando lo quieren derrocar porque ha hecho reformas estructurales para el desarrollo de la patria, yo te digo cómo, hazme caso. Y de paso le da un llegue ahí, el enésimo llegue de su vida, a un señor al que cada vez que Salinas le pega, le da un ataque de hilaridad que se llama Ernesto Zedillo. Sí. Y Ernesto Zedillo, por su lado, le da otra receta al señor Peña y le dice, Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho, y con eso se salva la patria. ¿Y ya? Y legaliza la mota. Y uno dice, bueno, ¿y este cuate cuando él estuvo ahí, por qué no aplicó la receta del Estado de Derecho? Estado de Derecho. Y ponme a modo la ley ferrocarrilera, no, también le dice. Espérame tanto, claro. También, pero fíjate. Ese activismo es más concreto, ¿eh? Espérame, qué hipocresía tan verdaderamente cínica de parte de Zedillo, que él habla del Estado de Derecho cuando lo primero que hizo al llegar a la presidencia fue darle un golpe de Estado a la Suprema Corte de Justicia y descabezar el Poder Judicial de este país y tener a este país sin corte durante meses. Un mes. Ah, pero eso, ¿y te parece poco? Pues a mí me parece que es un atropello y en su momento lo dijimos, los que tenemos edad para todavía acordarnos lo que dijimos en aquel momento. No todos podían en ese momento hablarle mal al señor presidente porque algunos tenían carrera política por delante. Yo no, yo sí le dije. No, y los afectados fueron generosamente jubilados de por vida. Sí. Generosamente retribuidos. Pero ahora Estado de Derecho, y además legalización de la marihuana. Y entonces ahí se hermanan los afanes de Zedillo y la Fox. Cannabis entre Zedillo y Fox, sí, que siempre se hicieron la una para lograr esta patraña llamada la transición. ¿No? La transición, que transición es del verbo transar, no del verbo transitar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos este panorama. Y junto a eso, algo que yo diría, si no inusitado, sí poco frecuente. El Poder Ejecutivo Nacional presentando una controversia constitucional contra un juez que parece haber recibido el unto de alguien y que declara que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sirve para todo, menos para regular las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, en ese ámbito, bueno, ya después si quieren hablar de los interlocutores desconocidos, que resulta que en Michoacán la gente no sabe ni con quién está hablando, pues bueno, también le llegamos a ese asunto. ¿Qué dijimos hace 8 días? Aquí preguntamos... A la hora que vas a bajar el dinero, ¿a quién se lo vas a dar? No pasaron menos de 3 días. ¿Quiénes son? Estabas en esa bronca. Además también habíamos preguntado aquí, ¿conocerá Alfredo Castillo Michoacán? ¿O se quedó nada más en la orografía y la zona lacustre y Pascua, el Cuitzeo, ¿no? Y Tzintzuntzan y todo eso? Ok, a lo mejor tú sí lo conoces porque está en Wikipedia. Pero to know who is who en Michoacán, pues te toma un poco de tiempo o tener buenos asesores que te digan... La tuta sí está en Wikipedia, pero el abuelo no. Sí, pero que esté en Wikipedia no importa. Y el Chayo está. El Chayo. Que estén en Wikipedia no importa. Pero que estén en tu casa, en tu reunión, sentados contigo. No, por eso, porque no estaba ahí, pues no sabía con Entonces, quién bueno, ese es el menú del asunto. No, pero mira, pero a lo mejor por lo que empezaste, ¿cuál es el momento que estamos viviendo? Todavía nos acordamos quienes nos podemos tener esa memoria, que además es una memoria rápida.
es una memoria corta. Había como el protocolo de que los presidentes, una vez que acababan con su mandato, pasaban a la discreción total, al más bajo perfil, ¿no? Eran reconocidos de vez en cuando, alguna vez regalaban una entrevista y ahí murió. Pero ahora están surgiendo todos. Pero les daban, mira, les daban un ámbito para su entretenimiento. Por ejemplo, al general Cárdenas le hicieron la comisión del Balsas. Y No, pero ahí fue hasta secretario de la Defensa. estaba muy tranquilo. Fue secretario de Defensa, pero ya después, más adelante... No, por eso, en la Segunda Guerra Mundial, sí, dada la magnitud del conflicto, ¿no? Que México entra a la guerra, lo ponen de secretario de la Defensa. Después de haber sido presidente. Con la comisión del Balsas, pero es muy curioso. Fue un expresidente discreto, pero que nunca dejó de hacer política. Nunca dejó. No, y siempre fue consultado. Tiene intervenciones clave. Y también digamos. inversiones. El intento de reelección de Alemán lo paró él. Digamos, está documentado, Sí. ¿no? Toda la cuestión de la Cuba, etcétera, etcétera, el apoyo a Fidel Castro, Lo de la OEA. son claves y luego ya muere en 69, ¿no? Sí. Ahora, Entonces, al señor licenciado Miguel Alemán le inventan el juguete del Consejo Nacional de Turismo para que se entretenga. Echeverría se inventa su centro de estudios del tercer mundo, lo está En la financiando costa- el en la gobierno. costa de Nayarit. Y ahí San lo Pancho. tiene. Y allí en San Jerónimo. Sí. Al señor licenciado de la Madrid ¿El fondo? le permiten 11 años dirigir el Fondo de Cultura Fondo de Cultura Económica. Se retira y después de eso un día habla Y- y más le habría valido no hablar. Y supuestamente ya no lo subía al agua al tinaco, ¿verdad? No le subía. Oficialmente. No, la explicación fue que tenía dificultad para procesar diálogos. Bueno, esa fue la negociación de Emilio Gamboa. Exacto, la negociación del Que fue a decirle, oiga, jefe, ya no le sube el agua al tinaco, ¿verdad? Y entonces, Te puedes seguir, ¿eh? Tenemos todavía, pues casi tenemos 40 minutos. Y con esa novela que estás platicando, pues puedes seguirte. oye, ¿No te parece simbólico? No es una novela, ni Claro, ¿Te- claro. te parece? Pero está muy inspirado, Rafael. Pues fíjate. Oye, ¿sí me gusta? Bueno, si quieres que yo le siga, yo le sigo. Mira, yo soy como Vicente Fernández. Otra. Mientras aplaudan, yo canto. Aplaudas, yo le sigo. La mesa que más aplauda. ¿Qué te parece el regreso Explícanos. del presidente Calderón? ¿Cómo vino a meter la mano, Felipe? a lo de la fundación? con su fundación. ¿Y qué relación hay, si hubiere, con la situación del Partido Acción Nacional y los que conocemos como los calderonistas dentro del partido? Mira, Broso, quisiera yo hacer una reflexión, nada más permíteme, como siempre, y con tu generosidad. Sí, pero Sí, podrías voy contestar. para allá. Porque, Pero mira, porque yo- haces un previo de 10 minutos, No. luego nos tenemos que ir a otra cosa, te molestas. 2 minutos. Mira, Es mucho. La cuestión de Salinas y el debate con Camacho, yo creo que afloran varias cosas que no hemos analizado suficientemente. En primer lugar, estas declaraciones de muchos que fuimos priistas. Tenemos que decir una gran verdad. Los que hemos renunciado al PRI es por la no postulación de un cargo. Desde Andrés Manuel, que Salvador Neme le negó la presidencia municipal de Macuspana, hasta Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo, Ricardo Monreal, Arturo Núñez. Si los hubieran postulado el PRI, ahí estaríamos. Yo lo declaro y por eso renuncié, porque no me hicieron senador. Y así es. En el 94 hubo 3 errores que para mí no han sido suficientemente señalados. En primer lugar, creo que Carlos Salinas cometió un grave error al designar a Manuel Camacho el comisionado en Chiapas. Lo saca del gabinete y Manuel Camacho, ese es el segundo error, no fue a resolver nada a Chiapas. Fue a estorbar la campaña de Luis Nada Donaldo más Colosio. una pregunta sincera. Sí. ¿Carlos Salinas lo manda o Manuel le pide ir? Es igual. No. El presidente. Bueno, Pero ¿por es qué lo el mismo. presidente cedió? Para hechos. ¿Para qué el presidente cedió? Ese fue un error. Nada más Para pregunto hechos. Ese por fue un error. Por eso, precisión. A ver, por eso, no he vamos, terminado. vamos. Ahí está Termina. el segundo error, porque Manuel estabas Camacho, ahí muy lejos, yo cuando estaba ahí. Colosio andaba en campaña, Camacho se retrataba con Samuel Ruiz y Marcos, y la noticia de la campaña de Colosio pasaba a segundo lugar. Sí. Colosio, eso entró en un terrible Hervor. estrés, y yo no fui amigo ni estuve cerca de Colosio, le debí el favor porque me ayudó para ser diputado, pero eso fue lo que provocó el famoso discurso del 6 de marzo. Inclusive Carlos Salinas tuvo que aclarar, porque ahí viene la tercera perversidad de Porfirio Muñoz Ledo. Ya hay candidato sustituto. Que eso lo dijo
Porfirio Muñoz Ledo, y eso fue lo que había en el escenario cuando se dio el crimen. Eso es necesario rescatarlo. Lo de Felipe Calderón, y lo contesto, yo creo que los expresidentes les da por cierta nostalgia. Y hay 3 casos: Echeverría, que hizo su Fox, y Calderón. Como que se quedaron añorando y entonces empiezan a decir lo que no hicieron. Se quedan en el riel. Que quedan en el riel. Dice algún poeta que uno de los primeros síntomas del loco es cuando se fijan los sueños. Ajá. Se fijan. Entonces, en el caso de Calderón, que nos explique, por favor, cómo se integra el gabinete más mediocre en la historia de México. Eso lo tenemos que reconocer. Ese es un hecho. Entonces, esto de ir a aportar, ir a estudiar, ir a investigar. Desde luego yo creo que Calderón va a meter manos en el proceso. Eso no tengo ninguna duda. Y ahora hasta lo deseo. Porque sinceramente, la reelección de Madero a mí me pone los pelos de punta. Madero ya perdió toda autoridad moral. Hasta la mano negra de Felipe ahorita te viene bien. Sí. No, la reelección de Madero sería lo peor que le pudiera suceder al PAN. O sea, prefieres a Cordero. Perdió la autoridad moral. No sé. Ahí el PAN tendrá que decidir. Estoy cerca de Olima, me parece el más profesional y el más político, yo lo confieso. Tú eres periodista y tiras pedradas y todo, yo doy la cara. Entonces, déjame hablar. ¿Hay alguna posibilidad de que no se reelija Madero? Yo creo que sí. Yo creo que el panismo tiene que darse cuenta la serie de torpezas y deshonestidades que ha cometido. Pues ya se dio cuenta. Digo, sería masoquista votar por él. ¿Quién sería el más conveniente? Vamos a ver, ya hablando en cuestión perversa, ¿quién sería el más conveniente para el sistema, o sea, para el gobierno de Henry Monster? Claro que Gustavo Madero. Gustavo Madero sería el ideal. Claro. Como Calderón hizo presidente de Chucho Ortega. No sé. Eso no lo sé. Pero de que al presidente Peña le conviene que se reelija a Gustavo Madero, no hay duda. Pues hay que escuchar nada más el discurso ahora de la Constitución. Pero dado el caso, ¿preferirías que el grupo de Calderón quitara a Gustavo Madero del PAN? No el grupo de Calderón, el PAN, el panismo. En esta elección que vamos a votar 225,000, que por favor reflexione qué es lo mejor para el PAN. Yo siento que el más probado, el más político, el que tiene esa sencillez, esa amabilidad, esa tradición en el PAN de la camaradería castrense, pues es Juan Manuel Oliva. Así lo veo. Una pregunta, Juan José. Es que déjenme ver. Mira, pregúntate. A ver, Lo que tú dijiste, tiene 10 minutos hablando. Lo que 10 minutos. Los tuyos son segundos y los míos son minutos. Estás en un razonamiento horas. Antes de que se abriera la elección abierta. O sea, no estás en el razonamiento del PAN de convenciones y consejeros y delegados. Así te creo el razonamiento. Pero si van a ir al voto del directo de los militantes... Pero 223. Es otra lógica, ¿eh? No, pues yo confío en que esos 225,000 panistas, que por cierto, la reafiliación en mucho fue para sacar gente, porque esa depuración desgraciadamente fue hecha de mala fe, y ahí están los casos del Distrito Federal de abultamiento del padrón. Pero volviendo al tema de Felipe Calderón y de Fox y de Echeverría, porque al final de cuentas, y lo mismo en el caso de Salinas y toda esta cuestión de lo que sucedió en el 94, el desarrollo humano, yo siento, porque me gusta la poesía espronceda. Ay del que descubre por fin la mentira. Ay del que la triste realidad palpó. Yo siento. Eso lo escribió alguien ayer. Espronceda. No, esto es esto. Pero alguien lo escribió ayer en una... ¿Alguien lo citó? Pues yo no sé. Uno que compró el mismo libro de citas que tú. Agustín Yáñez, que también... La política en nuestro meridiano no es Hércules, Odiseo, ni siquiera Mefistófeles, sino Huitzilopochtli, seco y apestoso. A ti te queda entonces... está aflorando. Entonces, ¿a ti te queda claro que el expresidente Calderón está operando con la gente que le es leal desde siempre y que han demostrado su lealtad y su obra? Imponiéndonos a Germán Martínez, o operó imponiéndonos a César Nava,
fracasó queriendo imponer a Roberto Gil y nos salió peor. Ahora, déjame preguntarle a Enrique. Enrique, Salinas todavía opera como operó hace algunos años, donde tenía un peso específico. Todavía lo pelan hasta ese De que nivel. como era, que cuando era presidente, dices. No, después de ser presidente todavía operó un rato. O sea, todavía lo operó muchas cosas a Fox, por ejemplo. Pregúntale a Carlos Ahumada cómo operaba. Por ejemplo, o sea, sí tenía poder de operación. O sea, muchas de las grandes juntas El CISEN le reportaba. de reformas y todo eso, pues iban a casa de Salinas. A ver, El único expresidente que se ha portado bien es Adolfo Ruiz Cortines. Déjame preguntar, ¿Qué más? ¿todavía opera a ese nivel? a ver. Voy a contestar sí expresamente lo tuyo, pero déjame hacer un comentario general. A ver, los presidentes nuestros han estado sujetos a la crítica, al desprestigio, al apoyo, al cuestionamiento desde que son candidatos. Y durante su ejercicio de gobierno como presidentes, pues son cuestionados prácticamente todos los días. Todos los días. Entonces me parece casi natural, lógico, yo que es un derecho que no le podemos escatimar a ningún expresidente, que cuando termina su función, se ocupe, tenga trabajo, tenga tareas, esté activo, por muchas razones. La primera, porque tiene que buscar espacios y oportunidades para poder defender lo que hizo y sus programas y sus políticas, pues ha estado sometidos a años, casi... Como los gringos que les hacen bibliotecas, ¿no? Pero aquí es como una regla muy parcial. O sea, a ver, yo puedo decir lo que me dé la gana y escribir y criticar y comentar lo que me dé la gana de un político, más de un presidente. Basta con ver los últimos años cómo han sido sujetos a la crítica sin ninguna limitación los presidentes nuestros. ¿Cómo podemos esperar que salgan y se vayan al silencio y se enclaustren? Me parece que es absurdo, pues tienen todo el derecho, no solamente Esperemos un segundo. Que estuvieran callados tenía que ver con que nadie los criticaba. A ver, Ahora que los critican, a ver, espera. es un poco lo que estás diciendo. No, yo creo que aquí tiene que ser equilibrado, pues si están sujetos a juicio de la opinión pública, a juicio de los comentaristas, de los analistas, pues me parece elemental que tengan la posibilidad también de poder precisar algunas cosas, de salir al paso a defender su prestigio, su gobierno, hasta su nombre. Yo creo que eso sería hasta saludable, ¿eh? O al gobierno del compañero del partido. Pero también, Broso, me parece que si están así activos, si están a la luz pública y participan, pues también es válido pedirles también explicaciones, aclaraciones, rendición de cuentas, claridades, muchas cosas. Yo creo que los presidentes pueden aportar mucho a información y pueden ser útiles incluso en muchos sentidos, sí. O si no, nomás faltaba que un expresidente se anule y no, tiene un acervo. A diferencia de lo que dice, un acervo importante. Del acervo que tenga cada uno de los presidentes, sí, para poder brindar alguna especie de rumbo, alguna especie de luz. ¿No te parece que en ese momento se parece más al ruido? A ver, lo que pasa es que el ruido se hace en torno a algo que escandaliza a muchos, de que un expresidente de repente dé una entrevista y opine. Bueno, puedes estar en desacuerdo con su opinión, puedes decir que hay imprecisiones, puedes decir que lo utilizó para defenderse o hasta haciendo política, o hasta para cuestionar a alguien o agredir a alguien eventualmente o descalificar a alguien. Pero si es la política, pues ¿cómo le vas a pedir a un expresidente perdón, me parece que tenemos que pensar ahora en otra dimensión. Yo no le veo nada reprobable que el expresidente Calderón venga y haga una fundación y se ponga a trabajar para su partido, ¿no? Bueno, pues allá ellos. Y allá los que lo sigan
y ya los que opinen sobre si están de acuerdo o no con él, yo creo que sí es sano para todos que se ventilen las cosas, ¿eh? No podemos pedir que ella se crecía y que se queden en silencio, me parece que pero no. hay sensibilidad política, venimos arrastrando la cultura del maximato. ¿Recuerdan las declaraciones de Calles en contra de Cárdenas en el 35? Por eso le pregunté a Enrique si operaba todavía como llegó a operar Carlos Salinas. No, a ver, lo que sí es claro es que el presidente Salinas fue un presidente muy poderoso, es el que hizo quizá la última grandes reformas antes de las que hizo ahora el presidente Peña. Basta con revisar todo lo que... Yo siento que de mayor trascendencia. Todo lo que hizo Salinas, ni modo que le escatimemos el mérito. Podrá haber gente que esté en desacuerdo con las reformas que hizo el presidente. Lo que es innegable es lo que logró, desde el TLC hasta todas las reformas de la Constitución, lo del ejido, lo de las asociaciones religiosas, se deshizo de la banca que estaba nacionalizada. A ver, hay muchas cosas que tienen sentido. Hay fallas, errores, sí, todo lo que quieran, nomás que es un presidente, y me importa mucho decir algo aquí que tocaron y que Nacho tiene información porque estuvo ahí con Camacho en Chiapas. A ver, no hay manera de dejar de reconocer que el presidente Salinas, a los 7 días, si no recuerdo mal, del levantamiento y de la declaración de guerra de los zapatistas en Chiapas, encabezados por el subcomandante Marcos, el gobierno de la República, de manera unilateral, con el apoyo del Congreso mexicano, declaró el cese de fuego. Gracias a Jorge Carpizo. Y gracias a eso evitamos una matanza y un conflicto que iba a terminar mal. No hay manera de echar encima al ejército a pelearse con un grupo armado en la selva chapaneca. Yo creo que ahí actuó con una enorme sensibilidad y con un enorme compromiso, es decir, cese el fuego, y vamos a sentarnos a negociar. Fue la condición que hizo Jorge Carpizo para ser secretario de Gobernación. también das las posibilidades que quedan en la percepción pública, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, hay cosas que no se le pueden escatimar a Salinas. Y le puedes cargar y cobrar otras, no, pero la percepción pública es el chupacabras. Es el chupacabras y siempre será el chupacabras, como en el caso de Felipe Calderón será responsable de los 70,000 muertos y los tantos de miles desaparecidos están en de su la cuenta. Administración, ¿no? Por eso están en su cuenta. Pero eso no evita, y eso no es una situación que los lleve a quedarse callados y a guardar silencio. Yo creo que por el contrario, No, Enrique, pero mira, es que no estamos discutiendo el derecho de alguien de hablar. Ni el derecho. Se escandalizan porque hace una fundación un señor. Nadie se ha escandalizado. Pues lo acaban de decir aquí. Nada más le preguntamos a Juan José su opinión. Yo lo único que te digo es que la enorme hipocresía de la clase política llevada al extremo más alto, que es la expresidencia de la República, en donde no solamente son unos pobrecitos sujetos al juicio popular, no, son unos zánganos que siguen viviendo del erario con 50 o 60 ayudantes, con un pago exorbitante de dinero, para que sigan teniendo la protección de las Fuerzas Armadas en sus casas, para que sigan haciendo lo que se les da la gana, viajando gratis por todo el mundo y además disfrazándose de ovejas y de redentores de la patria. Yo no sé si todo lo que tú dices que Salinas hizo haya sido bueno para este país, empezando por la venta de la nación y el desmantelamiento del Estado. Incluso cierto. No sé si sea cierto. No sé si las privatizaciones se hicieron sin su propia sociedad en el capital de las acciones, tanto de teléfonos como de la otra televisora. Son rumores. No lo sé. No lo voy a discutir ahorita, espérame tantito. Pero lo que sí por eso tienen que defenderse. Lo que sí sé es cuál es el juicio popular. Y el juicio popular no lo salva. Y no lo va a salvar dando una entrevista. A ver. Tampoco te dispares, espérame un segundo. A ver. Yo no estoy diciendo
que están impolutos y que no tienen responsabilidades. Entonces, no dije eso, ¿eh? es que por ahí dije, punto. no, no es El cierto. hecho de defenderse, ¿sabes? Rechazo, broso, rechazo que lo interpreten así. Lo que estoy diciendo es Entonces, ¿cómo interpretamos? que si el juicio popular señala y acusa a alguien, tiene todo el derecho, sin duda alguna, de salir a defender su posición, Sí. de dar su punto de vista y que lo siga cuestionando y criticando la opinión pública. ¿Sabes por qué? Ese es el punto. O sea, está. Lo otro no se lo ¿Sabes por qué quita. sirve ese Ah, lío? bueno. ¿Por qué? Porque no se les presenta ante juicio. Porque no se les acusa formalmente y se presenta la prueba. Así de simple. Sí, y se queda todo en el aire. En el aire y, Y entonces todo confuso, todo revuelto. Y además, por eso preguntaba yo, el día que- cuando salen a hablar todos y cuando salen a hablar puntualmente, dices, bueno, es ruido. Porque hubo tantas cosas que no se aclararon El día que el Ministerio cuando no se Público- administran, dices, ¿qué está pasando? El día que haya quien presente realmente una acusación formal y el Ministerio Público la investigue, Estás equivocado, acabas Nacho, este- perdóname. claro, Porque claro, ya si no es un a Luis juicio Echeverría, Luis Echeverría pasó por el Ministerio Público, Luis Echeverría estuvo Desarraigado. encerrado en su casa, ya no. ¿Está condenado? No, estuvo. ¿Estuvo condenado? Estuvo 3 años arraigado en su casa. El único expresidente de la República sometido a una pena corporal. El único. En toda la historia de México. Y ya que estamos Por en eso, desaparición yo les de personas. recomiendo. Antes los fusilaban. Yo les recomiendo que para ver esta cosa de la diferencia del trato que se da a los expresidentes, hay un libro sensacional de Nancy Gibbs y Michael Duffy que se llama The President's Club, que es una institución gringa inventada desde el tiempo de sientan todos a Truman llorar y juntos. Eisenhower, Sí. donde los expresidentes se reúnen a hacer su propio lobby y después ¿qué hacen? Van y le ayudan al presidente en turno. Así es. Sí. Como Clinton ayudó con lo de las Torres Jimmy Gemelas, Carter. y Carter, y fueron todos por encima de sus diferencias. Así es. Por una razón, porque en el sistema político de los Estados Unidos no hay diferencias entre los partidos. Hay un solo partido dividido en 2 alas. Porque antes era el partido demócrata republicano que se escindió para ser un partido demócrata. está bien eso, pues, está mal. Entonces, la única diferencia entre un político gringo es que uno dice, el queso de la hamburguesa debe ser redondo como la carne, y el otro dice, no, debe ser cuadradito para que salgan los piquitos. Pero ambos hacen hamburguesas. Ese es otro... Pero está bien, pero eso Hay está una bien o cosa, está mal. Hay una cosa, hay No es de de partidos, intervención también tiene a mucho que ver con las personas, intervención. O sea, ¿Perdón? hay de intervención a intervención. Esto es cultura política. A intromisión. Exactamente. Pues sí. Exactamente. Esto es cultura política. Porque lo que hemos visto en el Universal, este debate que aflora condición humana entre Manuel Camacho y cosa Carlos de Salinas. chachas, hombre. Bueno, entonces no me vengas asunto- con que está bien hecho que se intervenga. No. Yo no fui el que dije ese, fue Fue él. el señor, Oye, no ¿por qué él. estás confundiendo? Él está hablando de lo que sucede en Estados Unidos. A mí me parece eso muy bueno. La virtud Por fin. fundamental en A ver, política a ver. es prudencia. No es lo mismo, no compares esa intromisión, ese auxilio, esa asesoría que en Estados Unidos es institucionalizada y correcta a lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo la exhibición de una clase política en sus mezquindades, en sus pequeñeces Oye, Juan y en sus José, frustraciones. El comiteco te En está sus haciendo daño, frustraciones. Juan José. ¿El qué? El comiteco. Pero a ver, Juan José. Te está haciendo daño porque ya no entiendes lo que los demás estamos hablando. Finalmente, lo único que ahorita llegamos es que como los gringos están organizados, los gringos como se han organizado, tienen el club de los presidentes y estarán apoyando al presidente que esté ahí. Y si los mandan a negociar a Alemania o si los mandan a Irak, ellos irán como representantes del presidente en turno. Acá lo que decía Nacho, aquí en nuestra realidad es que todo siempre se ha quedado en duda, nada se ha aclarado, nadie ha sido llamado ¿Todo es ante juicio popular? Todo es juicio Solamente popular. la opinión pública. Creo Se que queda en la opinión pública. Pero así es, Y la así opinión es, pública así es la política. Así es como lo está diciendo Nacho. Vamos a ir a un corte, mis no. chamacos, y regresamos a Debatitlán. ¡Órale! Esta política. Yo quiero. Vean ustedes, chamacos, esta fotografía. Para la gente de radio vamos a tratar de narrarla, de relatarla, pero es la fotografía. En este momento están sacando el premio World Press Photo. Es la foto de la prensa del mundo. John Steinmeier sacó esta foto y se llama
señal y lo que estamos viendo pareciera un asunto como casi extraterrestre, o podría ser del principio de los tiempos, ¿no? De estas personas que vemos ahí en una noche con una luna maravillosa, que tienen una especie de luz en sus manos y todos la dirigen al cielo, y lo que sucede es que son migrantes africanos en la costa de Djibouti en la noche, y están levantando sus teléfonos celulares para ver si logran tener la señal de Somalia. Porque ellos no tienen señal. Entonces en las noches se conoce que si te vas a los lugares más abiertos, a la orilla del mar. Exactamente. Levantan sus teléfonos estos migrantes africanos para ver si llegran tener la señal de Somalia. Y entonces nos regalan una foto Steinmeier que podría ser así como el principio de la llegada de algunos extraterrestres. Es como para que con los teléfonos en las manos arriba digan phone home. Exactamente. Es como el extraterrestre está pidiendo la comunicación de sus iguales, ¿no? Exacto. Esta es la foto que gana en este año el World Press Photo. Sí tiene un mensaje de mucha esperanza. Sí. Es tremendo. Sí, o sea, es una foto de... Sí, qué bueno que después de la intervención de Rafael, época, pues se vea una foto de esperanza, En ¿verdad? otra época de, sí, hay de la esperanza, vida, ¿verdad? Después del no drama habrían sido ese. personas levantando teléfonos celulares, sino náufragos tirando botellas al mar. Claro. Antorchas. Esperando que alguien... Pero pues nos- es noticia casi nos escuche. semanal el rescate de migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo para En las para pateras. caer a las costas de España fundamentalmente, y muchos se quedan en la isla abajo de Sicilia, ni siquiera alcanzan a llegar a pasar. No se los lleva la corriente para otro lado y van a donde Sí, vienen. y luego después recogen cientos de muertos que se ahogan o se quedan ahí pegados como Y en todas las Maya, partes del mundo, todos los que se quedan en el desierto, como los que se quedan en un río. como los que se quedan en el trayecto de Guatemala Yo te a la propongo frontera con una- Estados te propongo Unidos. una frase. Todo migrante termina siendo el palinuro de nuestros días. Claro. ¿No? Tirado en una costa, y cuando llega después del naufragio o de la travesía espantosa, llega y le cae el Instituto de Inmigración, Migración. lo secuestra, Después lo chantajea, lo roba, lo viola Y a veces después lo los mata. meten a una fosa. Y después lo matan, como San Fernando, ¿no? Son, el palinuro cotidiano Sí. son los migrantes en cualquier parte del El de mundo. Fernando del Paso. En México o en el Mediterráneo Sí, los migrantes o es en una África, condición muy es un Y, dolor. y no se puede dejar pasar que este continente íntegro, pues es un continente que está colonizado y está construido a partir de cientos de flujos de migrantes, de manera legal y de manera ilegal. Y lo más todo, grave. todo el continente. Y lo más grave Aquí no es hay que es excepción. 2014 Y sigue dándose el fenómeno. y sigue el fenómeno. Pero además- más cruel que Mucho más nunca. cruel. Pero además el único Porque ahora hay más caso... controles Porque para antes impedir se lo lógico antes se y para alentaba. fomentar lo ilógico. Hay controles y hay la otra parte, ¿no? Pero antes se alentaba, El- Broso. El crimen, o sea, está la autoridad que también se lo saca fregando, y está la otra parte Pero que es está que- para aprovechar una vida a un viejo. En Basta vez con ver, de la basta- legalización de la marihuana, deberíamos discutir la legalización de la migración. De la migración. Ese es un tema. ¿Por qué no las dos? Es Ese el es un único tema. Se caso. puede vivir sin marihuana. Es el único caso en que el cuerpo del delito es el mismo ser humano, es el que lo comete. Claro. Por eso es el ilegal, o sea, él es el único. El cuerpo caso en del todo. delito es él. Es él, en es sí el que mismo. comete, o sea, su persona es lo que está violando la ley. Es absurdo, ¿verdad? Los ilegales. Que no son Un ilegales. homicida, no, eso es homicida. Ese no es ilegal, eso es un homicida. Ya hay un capítulo, Broso. Sí, y además lo puedes ver además por épocas en la historia. Después de las guerras, por ejemplo, cuando los migrantes llegan a los países donde no hay mano de obra, entonces son recibidos estupendamente, pues para que hagan las cocinas y para que levanten la basura. Broso, pero Es que a la larga, Broso, a la larga, a la larga, hasta que se vuelven ciudadanos y llevan 3 generaciones, Pero a ver, entonces se vuelven incómodos. déjame poner tres sea, no hay casos. migrantes donde no hay Tres trabajo. casos donde la migración ha sido alentada y regulada, promovida. Sí.
Uno, los norteamericanos. Tan es así que ahí está, junto a la Estatua de la Libertad en Nueva York, ahí está Ellis Island, donde llegaban los migrantes. Por ahí entraron 21 millones de migrantes. Del sueño americano, 21 millones. Y los desparramaban por ir a colonizar lo que a los americanos les interesaba. Dos, la colonización de Australia y de Nueva Zelanda. Travesías de meses, dándole la vuelta a toda África y luego después todo el Océano Índico y todo, hasta llegar a las dos grandes islas, sobre todo Australia y Nueva Zelanda, que lo fomentaban fundamentalmente los ingleses. Australia, que era más como para prisión y para trabajo Y tres, un fenómeno que se ha vuelto un conflicto en París fundamentalmente y en el norte, en la ciudad industrial de Lyon, o Lyon, como quieran. León en francés. León en francés, a ver. O León en español. León en español, con Y. Los franceses promovieron y organizaron la migración de africanos. De argelinos. De argelinos y además de muchos africanos de color. De los que llaman piel. Pero Enrique. Para que vinieran a Francia a hacer el trabajo que no querían hacer los franceses. Sobre todo trabajos pesados. Benito Juárez. Benito Juárez y Argentina. Y hoy hay una situación de conflicto permanente de gobernabilidad del París y los suburbios. Los chinos, como los movían para el continente. De fracaso de política migratoria es el mexicano. Claro. O sea, todo el siglo XIX era un país poco poblado. O sea, lo que nos sobraba era territorio, esfuerzos y no teníamos gente. Digamos, y no hubo manera durante todo el siglo XIX de lograr la inmigración, que si italianos, que si esto, que si lo otro. Y cuando había grupitos, los exterminabas como los chinos. En Sonora, ¿no? Ándale, en 1908 haces una primera ley migratoria y luego después del constituyente te vuelves sumamente restringido. Pero el primer siglo después de la independencia, adoptas por consigna, por lo que tú quieras y mandes, todas las restricciones que te imponen los Estados Unidos con iraníes, con etcétera, etcétera. Hay exclusión, hay discriminación. Por una parte sí está muy bonito todo el rollo de los exiliados españoles, los exiliados chilenos, etcétera, argentinos, etcétera. uruguayos. Has tenido una política migratoria muy restringida y profundamente antiextranjera. Y la política de asilo sí funcionó políticamente. Una característica del migrante que tenemos, dos características, porque el migrante tiene un anhelo de superación. O sea, va buscando una oportunidad. Tiene mucho mérito. Y dos, sabe hacer algo. Por eso es el término bracero, por los brazos, sabe hacer algo. O sea, México está perdiendo, y ese es uno también de los síntomas de crisis. Está perdiendo mucho talento. Bueno, está perdiendo. Pero fíjate nada más de origen, porque mira nada más cómo viene el asunto. Estaba hablando Nacho de esa imposibilidad de recibir a la gente que tuvimos porque teníamos demasiado territorio y luego las cosas no salen bien. Tan no salen bien que los mexicanos tienen que ir a buscar exactamente lo mismo a los Estados Unidos, que sí necesitan quien les haga la chamba. Pero lo peor del asunto no es eso, Broso. Lo peor es que no tenemos una política de inmigración y tampoco tenemos una política de emigración. No, que también podríamos tener. Que también podríamos tener. Ni una ni otra. El plan bracero. Hay algo con Canadá. Pero y vinieron los tratados en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo el tratado de los braceros, en el gobierno de Ávila Camacho, de Miguel Alemán, se renovó hasta Ruiz Cortines, se institucionalizó de alguna forma esa corriente migratoria. Pero todavía había un grupo de braceros que la administración pasada iban por la lana. Estaban reclamando sus fondos. 40 años. Ahí siguen todavía. Pues déjame decir algo. Algunos les han pagado. De lo que dice Nacho, que me parece que es una de las ironías nuestras de esta desconexión o inconexión de las políticas públicas. A ver, durante el 1800 nunca fuimos capaces de ordenar, de promover, de fomentar, de organizar, de aprovechar una migración ordenada, que éramos un país lleno de oportunidades, estaba todo por hacerse, valga el término. Y sin embargo,
no aprovechamos esos flujos migratorios, fueron muy escasos, aunque de ahí nunca pudimos atraerlos. Aunque de ahí venimos finalmente de la migración de ese siglo y del anterior. Pero a ver, se da el fenómeno que también en el 1800 los mexicanos, los antepasados nuestros, se fueron a poblar una buena parte del sur de Estados Unidos después de la guerra con Estados Unidos. Sí. Hay libros de la historia que relatan claramente cómo es que fuimos yendo a... No, bueno, hasta Lorenzo de Zavala. Sí, terminó en Texas, la República de Texas. Texas. Se llama la parte de abajo, Zavala County. Y hay un fenómeno. Por eso inclusive es un personaje. Como anécdota, además, pero ilustra cómo es que funcionaba el mecanismo de los migrantes nuestros. Sí. En Santa Fe, la capital de Nuevo México, un día, en el 850 y tantos, si no recuerdo mal, se decide que va a haber elección de gobernador del nuevo estado de Nuevo México. Sí. Es la primera elección de gobernador. Y hay una lista de los que pueden votar. Los que pueden votar son como 2.100 gentes, números gruesos. Ahí está en el museo de sitio, que es una casa de adobe, que era el palacio del gobernador. Están los 2.100 nombres de los que podían votar. De esos 2.100, en números gruesos, 1.900 eran mexicanos. Claro. De origen mexicano, todos. Así como nosotros. Como ahora. Como ahora. Y a la hora de la elección, votan por un sajón. Entonces, el primer gobernador de Nuevo México, que está dominado notoriamente por mexicanos, que son los que ya se volvieron norteamericanos, eligen como primer gobernador de su estado a un sajón y dejan Enrique, ¿de qué a te sorprende? 1900. Tenían su PRI. Suena. No forma del PRI. A lo mejor Nacho A ver, tiene tú has una cruzado explicación al la fenómeno. frontera por tierra. Sí, claro. Bueno, lo mejor que te puede pasar es que te toque un sajón. Y no. No, te toca pasar. Deja un paisano. Uno que... Terminamos. El otro, el sajón hace sus esfuerzos por hablarte en español. ¿Y el mexicano no te habla en español? Bueno, encuentra tú ese fenómeno hoy en Estados Los Unidos. mexicanos se sienten menos si te contestan en Los español. guatemaltecos, los cubanos, los salvadoreños, los peruanos se organizan. Están organizados, están vinculados. Los mexicanos no. Sí, los mexicanos no. En cada estado hay una casa de los migrantes. Pero que no dominan están como su vinculados estado. como están los otros. Pero ya, espérate. Allá se convierten verdaderamente en una fuerza. Yo dirigí una tesis sobre eso. Y tiene una razón muy curiosa. Los mexicanos, por la cercanía y demás, conservan el vínculo no solo con el pueblo, sino con la familia. Sí. Pero y está demostrado estadísticamente y todo, ¿no? pero Pues nosotros se tienen que desprender más. Se cortan el ombligo. Por distancia. Los mexicanos no. A la familia, a la mamá. Esa es una gran tesis. Eso precisamente es lo que Samuel Huntington dice que vio un juego de fútbol en donde puros los mexicanos atacaban al equipo norteamericano. Y por eso habló de que es un grupo étnico que no se integra, que no se incorpora y lo ve como peligro. Que fue la fundación en los años 70 de un gran partido político en el sur de Texas que se llamó el Partido de la Raza Unida. Y José Ángel Gutiérrez le ganó las elecciones. Fue el primer juez de condado electoralmente apto para derrotar a todos estos, los gringos y todo, y llegó de juez de condado. Pero ¿en dónde le da la razón a Huntington, que no es Huntington, es Huntington? Es que pronuncia como... Pero es el mismo. No, es el mismo. A los tabasqueños se nos da una entonación bostoniana. Pero tú ni tabasqueño eres. Entonces, le da la razón porque yo llego a entrevistar a José Ángel Gutiérrez, ya juez de condado en Crystal City, y entonces había puesto un póster así atrás de su escritorio, en alto contraste sobre naranja y negro, la foto de Pancho Villa entrando a Torreón, con el caballo así, y un letrero que decía, ¡Viva Villa, gringos cabrones! Y era el juez del condado. Entonces, ahí empezamos a tener siempre concluimos. Es un mexicano exitoso. Nacho Marván, Enrique. Doble abrazo y saludo. Igualmente para ti. Siempre concluimos en lo mismo. Esa política de migración que no tenemos es en el mexicano.
Ahí está el problema. Muchas veces nos sentimos amenazados, tenemos que inspirar más confianza y más esperanza. Permíteme desearte un gran fin de semana. Gracias, Juan Grosso. José. Que la próxima semana me des mala palabra y le quites a Bravo, Cardona, muchas gracias. Oigan, muchachos. ¿Por qué va a ser Cordero el presidente del PAN? ¿Cuándo? Él tiene una tesis de ¿Qué por qué va a ser? ¿Tienes ¿Qué una va a ser tesis? Madero, hombre? ¿Qué va a ser Cordero? No, me estás embarcando ahí. Vamos a un corte, mis chamacos. Esto fue de Batitlán. Seguimos en el Mañanero. ¡Órale!